Muy bien, sean todos bienvenidos a este video de resistencia de materiales 1. Como podemos observar en la imagen, tenemos una figura compuesta por dos cilindros de diferentes metales. Entonces, supongamos un caso hipotético en el que deseemos conocer las reacciones. Entonces, por lo regular, ¿qué haríamos? Vendríamos y, como lo hemos aprendido a lo largo de este curso, plantearíamos dos reacciones, una a cada lado de la pared. Pero si yo me voy por los métodos tradicionales de resolverlo, lo primero que haría sería una sumatoria de fuerzas igualada a cero. Entonces aquí, ¿qué podemos observar? Que en primer lugar tenemos dos incógnitas, pues solo conocemos esta fuerza F. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que solemos hacer entonces al tener dos incógnitas? Nos apoyamos de una sumatoria de momentos en cualquiera de los dos puntos. Pero en este caso, ¿qué va a ocurrir? Yo vengo y planteo mi sumatoria de momentos. ¿Y qué es lo que pasa? Elimino una reacción, pero a la vez se me va a eliminar la otra, por el motivo que tiene su eje cruza mi punto donde yo estoy realizando el momento. Entonces ninguna de estas fuerzas genera momento. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando aquí? Estamos enfrentándonos a lo que es un cuerpo estáticamente indeterminado, pues las ecuaciones de estática no serán suficientes para poder encontrar sus variables. Entonces, ahora aquí, recordando de que estamos en resistencia de materiales 1 y por consiguiente nuestros materiales no son rígidos, sino que están sometidos a deformaciones creados a partir de las cargas internas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros conocemos las características de estos materiales, sabemos de qué están hechos, sabemos sus módulos de elasticidad, conocemos sus áreas, conocemos sus largos. Entonces, con estos valores, ¿qué otro valor podemos obtener? Conociendo sus largos, su área y su deformación, podemos obtener una deformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a auxiliar de las deformaciones para poder encontrar las fuerzas. ¿Con cuál sería la lógica de este tipo de problemas? La lógica es que, si nos damos cuenta, el cuerpo está empotrado en dos paredes. Por consiguiente, el cuerpo, a pesar de las fuerzas, aunque quiera deformarse, no lo va a permitir la pared. E incluso si quisiera deformarse hacia la parte de atrás, el mismo material con el que colinda va a evitar la deformación de este cuerpo. Entonces, de aquí partimos de la lógica para determinar los ejercicios que están estáticamente indeterminados. ¿Y cuál va a ser esta lógica? ¿Será que la sumatoria de todas sus deformaciones irá igualada a cero? Y es que los cuerpos, por muchas fuerzas a las que estén sometidas, no serán capaces de deformarse por las mismas limitaciones que implican las paredes y los materiales mismos. Entonces, teniendo una vez este concepto, procedamos a un ejemplo para que quede todo más claro. Bueno, en este ejemplo nos piden determinar las reacciones a ambos extremos de la barra mostradas en la figura. Bueno, como de costumbre, lo primero que vamos a realizar será volver todos los valores homogéneos, que siempre es el primer paso a seguir a la hora de resolver problemas. Entonces, recordemos, nos damos cuenta que estamos trabajando en el sistema internacional, por lo tanto la fuerza va en newton, las unidades de longitud van en metros, las unidades de áreas van en metros cuadrados y las presiones, esfuerzos o módulos de elasticidad tienen que ir en pascales. Entonces, lo primero que haremos será la fuerza. Conocemos que es de 200 kilonewtons. Recordemos que el prefijo K nos permite reescribir la ecuación como 200 por 10 elevado a la 3. Muy bien, ahora para las longitudes haremos una simple conversión, en donde tenemos los 200 milímetros. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que 1000 milímetros equivalen a 1 metro. Por lo tanto, quiere decir que la longitud para la barra 1, que es de aluminio, será de 0.2 metros. Y para la barra de acero será de 0.3 metros. Mientras que para las áreas, como son una unidad cuadrada, que indica que tenemos los 900 milímetros al cuadrado,
Entonces sabemos que 1000 milímetros al cuadrado es igual a decir 1 metro al cuadrado. Entonces, efectuando esta operación, obtendremos que el área para el aluminio será de 9 por 10 a la menos 4 metros, y el área para el acero será de 1.2 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, para tener todo un poquito más claro, lo que tendríamos sería algo así. Tendríamos estas nuevas cantidades y nuestro mismo esquema. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar en este caso, son las reacciones que se generan en ambos lados de la pared. Ahora, la dirección a tomar, yo la voy a intuir. En este caso parece muy obvia. Al solo haber una fuerza en dirección hacia el eje positivo, las otras dos deberían de ser encargadas de contrarrestarlo. Para los que se pregunten, ¿qué pasaría si yo coloco mi fuerza en la misma dirección que la fuerza de los 200 kilonewtons? Al final el resultado nos va a quedar negativo. Y el negativo no implica que el resultado, que su magnitud esté mala. Simple y sencillamente nos va a indicar que escogimos una dirección errónea. Muy bien, como estamos trabajando ahora con fuerzas internas, recordemos siempre que para poderlas determinar vamos a tener que apelar a cortes que nos permitan analizar las cargas internas. Entonces, con la misma lógica de los videos anteriores, ¿qué es lo que procede? ¿Cuándo vamos a realizar un corte? Un corte lo realizaremos en 3 posibles casos. Cuando exista un cambio de material, realizaremos el corte antes de una fuerza puntual, y realizaremos el corte antes de un cambio de áreas. Entonces, analicemos nuestra figura. ¿A cuántos cortes va a estar sometido este elemento? Imaginemos que nosotros vamos a analizar desde la reacción 1 hacia la derecha. Entonces comienzo a analizar. Vengo aquí y justo aquí me topo no solo con una fuerza puntual, sino también con un cambio de áreas y con un cambio de material. Entonces el primer corte es más que evidente, y será en este punto. Entonces este corte nos permitirá conocer qué valor, nos permitirá conocer la fuerza interna en todo este elemento. Muy bien, ahora sigamos analizando. Entonces yo voy recorriendo ahora este material que es el acero, y llego hasta otra fuerza puntual. Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que es el mismo material y tiene la misma área, al haber una fuerza puntual, yo vengo y realizo mi siguiente corte. Entonces este corte será el que nos permita saber cuánta fuerza interna existe en este elemento. Por consiguiente, si tenemos 2 cortes, vamos a tener que analizar 2 deformaciones. Entonces esto nos generará nuestra siguiente ecuación auxiliar, en donde recordemos que dijimos que la sumatoria de deformaciones tiene que ser igual a 0. Entonces la deformación del elemento 1 más la deformación del elemento 2 va a ser igual a 0. Dejaremos esto un ratito por acá y procederemos a encontrar las respectivas fuerzas internas. Entonces analicemos el cuerpo 1. Para el cuerpo 1 decidimos realizar nuestro corte aquí. Entonces lo que obtendremos sería similar a lo siguiente, en donde tenemos la reacción 1 y la respectiva normal que se genera al realizar el corte. Al realizar una sumatoria de fuerzas igual a 0, podemos determinar que la normal 1 en este punto va a ser equivalente a la reacción 1. Muy bien, ahora analicemos el corte 2. Como lo hemos dicho en otros videos, a pesar de que nuestro corte sea este, siempre tenemos que analizar todo el cuerpo siguiente, porque recordemos que estas fuerzas siguen contando a la hora de calcular la fuerza interna aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos en primer lugar la reacción 1. Tendríamos la fuerza
de 200 por 10 a la 3 newtons y tendríamos la normal 2 que se genera. Ahora, a manera de consejo, siempre vamos a realizar esto. En base a nuestro primer corte, ¿qué determinamos? Determinamos que la normal va a ser positiva, quiere decir que va a tender hacia la derecha. En mi siguiente corte, por lo tanto, debe de tender siempre hacia la derecha. Si existiera un tercer corte, yo siempre la debo de colocar hacia la derecha, porque es la convección de signos con la que yo empecé. Si yo viniera y le cambiara la dirección de esto y dijera que va hacia acá, lo que voy a causar va a ser un error y va a dificultar mucho mi cálculo. Entonces siempre le voy a colocar yo la misma dirección, aunque parezca más que evidente que uno diga, pero es que esta fuerza va hacia el lado contrario. Por muy evidente que parezca esto, recordemos, si comenzamos con la fuerza para acá, todas las fuerzas normales consiguientes van hacia la misma dirección. Y ya el problema más adelante será el encargado de decirnos si teníamos razón o no. Entonces ahora sometamos esto a una sumatoria de fuerzas. ¿Qué tendríamos? Tendríamos menos R1, que es la reacción en este lado de la pared, más los 200 por 10 a la 3 newtons, más la normal 2. Entonces la normal en el punto 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a R1 menos 200 por 10 a la 3. Bueno, una vez ya tenemos esto y conocemos el resto de los datos, ahora sí, procedamos a aplicar esta ecuación. Entonces, la deformación 1, para los que tengamos mala memoria, recordemos que las deformaciones es igual a la normal por el largo del objeto analizado por su correspondiente módulo de elasticidad y su área transversal. Entonces procedamos. La deformación 1 será la del aluminio. Entonces, ¿qué tenemos? La normal para el aluminio es R1 multiplicado por su largo, que es de 0.2. Todo esto dividido su área transversal, la cual determinamos anteriormente que era de 9 por 10 a la menos 4. Y todo esto multiplicado por su correspondiente módulo de elasticidad, el cual, como podemos ver, está en gigapascales. Recordemos que el prefijo giga, representado con una G, representa que multiplicaremos todo esto por 10 a la 9. Muy bien, más la deformación del punto 2, que en este caso es el acero. Analicemos entonces el acero. La normal para el acero, ¿de cuánto va a ser? Descubrimos que es de R1 menos 200 por 10 a la 3 multiplicado por su respectivo largo. Recordemos que cuando se trata de los largos y del área, sí es puramente la del material analizado. En este caso es de los 0.3 metros. Y todo esto lo dividiremos por su respectiva área transversal de 1.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y esto será multiplicado por su respectivo módulo de elasticidad, el cual es de 200, y como tiene el prefijo giga también va por 10 a la 9, y todo esto está igualado a 0. Muy bien, entonces ya teniendo esta ecuación, procederemos a irla simplificando para que sea más fácil de analizar. Entonces, a recomendación, lo primero que vamos a hacer será efectuar esta operación, en donde dividiremos el 0.2 por la multiplicación resultante entre 9 por 10 a la menos 4 y 70 por 10 a la 9. Entonces, si efectuamos esto en nuestra calculadora, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos R1 multiplicado por una constante equivalente a 3.17 por 10 a la menos 9.
Muy bien, ahora pasemos con el siguiente lado. En este caso volveremos a hacer lo mismo. Realizaremos esta respectiva multiplicación y la procederemos a dividir por el 0.3, lo que nos generará un valor aproximado de 1.25 por 10 a la menos 9. Todo esto siempre igualado a 0. Ahora que ya está linealizado, podemos verlo todo un poco más claro. Entonces lo que procederemos a hacer será aplicar este factor y lo repartiremos en esta multiplicación. Por lo tanto, ¿qué obtendríamos? Este valor se sigue manteniendo igual. Por lo tanto, nos quedaría R1 por 3.17 por 10 a la menos 9 más R1 multiplicado por este factor, el cual es de 1.25 por 10 a la menos 9. Y al multiplicar el 1.25 por 10 a la menos 9 por el negativo 200 por 10 a la 3, obtenemos un valor equivalente a 2.50 por 10 a la menos 4. Todo esto igualado a 0. Entonces, como podemos observar, ahora la ecuación se ve mucho más sencilla que en un principio. Entonces lo siguiente es un paso muy obvio, en el cual lo que haremos será sumar estos dos elementos porque tienen la misma variable y pasaremos esto al otro lado, pero con el signo cambiado. Entonces lo que obtendríamos sería algo así, sería R1 multiplicado por 4.42 por 10 a la menos 9, que es el resultado de sacar el factor común de R1 y sumar estos respectivos valores. Esto igual a los 2.50 por 10 a la menos 4, que son el resultado de pasar esto al otro lado de la ecuación. Una vez tenemos esto, simple y sencillamente realizaremos el despeje, donde pasaremos este elemento a dividir. Entonces esto nos generará un resultado de R1 igual a 56.561.09 newtons. Por lo tanto, ya lo hemos logrado, hemos obtenido nuestra primera reacción. Esto lo podríamos decir que es equivalente a decir 56.56 kilonewtons. Muy bien, ahora para la siguiente reacción pensarán, ¿hay que realizar el mismo procedimiento? Pues de poder, se puede, pero es mucho más complejo y cansado. Entonces ahora someteremos esto a una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, si realizamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos R1, que dijimos que es equivalente a 56.56 kilonewtons, y es negativo porque tiende hacia la izquierda, más tendríamos luego la fuerza de 200 kilonewtons, y de último tendríamos R2, el cual también tiende hacia la izquierda. Por lo tanto nos quedaría una ecuación así. Realizando el despeje, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos que R2 equivale a 143.44 kilonewtons. Y de esta manera hemos encontrado ambas reacciones de un objeto estáticamente indeterminado. Ahora, por lo regular, suele existir mucho en los ejercicios que nos puedan pedir que calculemos los esfuerzos. Entonces,
Esto se vuelve una tarea mucho más fácil después de haber realizado esto, por el motivo que ya conocemos las fuerzas internas alrededor de estas. Y además, por los cálculos que hemos hecho antes, ya conocemos sus áreas. Entonces, en el determinado caso que nos pidieran determinar los esfuerzos cortantes, que sabemos que es igual, los esfuerzos, normales, que es igual a la normal sobre el área, simple y sencillamente sería de proceder a realizar los cálculos, en donde tendríamos, por ejemplo, para el aluminio, tendríamos una normal 1 que dijimos que equivale a R1, la cual tiene un valor de 56.561.09. Todo esto dividido sobre su respectiva área, que era de 9 por 10 a la menos 4. Y esto nos dará nuestro esfuerzo normal. Y lo mismo podríamos realizar para el acero. Esto ha sido todo por este video. Si tienen dudas pueden dejarlas en su comentario.